Estamos en Salud Mental Positiva y seguimos con el tema del programa anterior, que es el trastorno bipolar. Habíamos hablado de diversos aspectos que nos trataron unos pacientes que, por cierto, aquí estuvieron con nosotros, con el doctor Patricio García y, por supuesto, aquí en este programa, gracias a CTV, a Rafael Casadiego y este programa que se emite por Canal 104 de Claro, 33 de Cable Express, www.ctvbarranquilla.com para aquellos que estén interconectados por la red. De las tantas causas se habla de las sustancias químicas cerebrales que un gen defectuoso produce desequilibrio. De esto nos estarán hablando los expertos, pero bueno, tenemos estos tics. La herencia también es otro factor, la personalidad y el estrés. Bueno, nos acompaña la doctora Luz Marina Locarno, máster en psicología clínica, vicepresidente nacional de la Asociación contra la Depresión y el Pánico, ASODEP, y dirige y presenta un tema muy especial, una revista impresa y radial, Psicología en Familia. Doctor, mostremos esa Antes, revista. digamos que para nosotros es un honor contar con la presencia de la doctora Luz Marina Locarno. Esta mujer enjundiosa, trabajadora, comprometida con la comunidad, no solo es una excelente profesional desde el punto de vista académico, sino que tiene un corazón muy sensible, cultivado al lado del padre Alberto Linero durante mucho tiempo. Es la pionera de la psicoeducación en salud mental en la costa atlántica. Durante 14 años ha estado trabajando con el Minuto de Dios y aquí está la revista que edita esta corporación y que ustedes encuentran accesible en todas las librerías del Minuto de Dios de la ciudad de Barranquilla, en la librería del Prado, en la librería Tierra Nueva y en la librería Soledad. Incluso el Minuto de Dios le presta servicios a domicilio. Sin más preámbulos, escuchemos a la doctora Locarno, quien tiene mucho que decirnos acerca del trastorno bipolar, específicamente en el campo de la psicoeducación. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy amables. Gracias, doctor Patricio, gracias, Fabio, por estar aquí en Salud Mental Positiva. Esto me llena de mucha alegría porque, como bien decía, la promoción en salud mental, estábamos cortos, ¿cierto? Estábamos demorados. Estábamos demorados. Y bueno, yo lo vengo haciendo hace más de 14 años en radio y me encanta la idea de que ahora esté en televisión a manos del doctor Patricio, me parece fabuloso. Doctor Patricio, fíjese que hablamos de episodios maníacos y episodios depresivos. Vamos a hablar tres específicos del maníaco: pensamiento acelerado y disgregado, verborrea, desinhibición sexual, promiscuidad, y de los episodios depresivos, tristeza intensa, no se levanta de la cama, descuida su apariencia personal. De los tantos aspectos que se presentan. Bueno, este es el tema precisamente sobre el cual la doctora Locarno nos va a hablar esta mañana. Nos va a hablar sobre psicoeducación en el trastorno bipolar, lo cual tiene el propósito de que la persona logre ajustarse a convivir con la concurrencia, con el trastorno, y a que se prevengan muchas de las complicaciones que pueden sufrir estos pacientes precisamente por la conducta que acaba de enunciar el doctor Fabio. Muy bien, cuando hablamos de psicoeducación, es muy importante tener en cuenta que el propósito es educar al paciente sobre la enfermedad y a la familia para prevenir recaídas y para mejorar la calidad de vida del paciente y de su núcleo familiar. Como en otras enfermedades como el asma, la hipertensión o la diabetes, los pacientes con trastorno Sí, sí, bipolar y su máster, familia máster en deben psicología. conocer de primera mano el trastorno, tener un entendimiento de qué consiste, de qué se trata, cuáles son los síntomas, cuáles son los factores que influyen en las posibles recaídas o episodios maníacos o depresivos, qué estilo de vida hay que asumir para mejorar las probabilidades de crisis. Es importante porque muchas personas aún no logran entender que el trastorno bipolar es una enfermedad médica psiquiátrica y muchos aún, doctor, usted lo sabe porque lo maneja a diario en consulta, aún piensan que el trastorno bipolar está asociado a procesos espirituales,
¿sí? O a procesos psicológicos, a traumas o situaciones que realmente son ajenas a la realidad del trastorno bipolar. Es una enfermedad médica, es una enfermedad psiquiátrica que debe ser intervenida de primera mano por un médico psiquiatra y nosotros los psicólogos, los psicoterapeutas, apoyamos ese trabajo. Es fundamental, se lo digo como psicólogo, es fundamental el tema de la formulación, ¿sí? Y que usted se mantenga estable con su doctor a lo largo del tiempo, porque muchos cambian de manera frecuente a su psiquiatra tratante tratando de escuchar o buscando que les diga otra cosa, que no tienen esa enfermedad o que la enfermedad se puede tratar sin medicinas o de otras formas distintas a las que la Organización Mundial de la Salud nos plantea a través de las diferentes investigaciones. De las diferentes guías terapéuticas. Yo con frecuencia le explico a los pacientes que todos los profesionales de la salud mental actuamos guiados por unas guías terapéuticas o guías de intervenciones. Hay guías de psicoterapia para cada uno de los trastornos específicos que podemos diagnosticar. Asimismo, existen guías de manejo clínico de los trastornos, pero muchos mitos se tejen con el propósito de negar la enfermedad, y mientras los pacientes continúen aferrados a la negación, lo que hacen es prolongar innecesariamente su sufrimiento. Claro, y que cada vez las crisis sean más frecuentes con las complicaciones que estas tienen, episodios psicóticos que obligan al psiquiatra a hospitalizar, situaciones como la drogadicción, el alcoholismo, la ludopatía, las diferentes adicciones, porque se da mucho el tema de las adicciones en el trastorno bipolar, la desintegración del núcleo familiar, porque los hijos de un bipolar y el cónyuge sale corriendo desesperado, porque si no terminan también enfermos. Precisamente la infidelidad que se dan en estos episodios de manía generan estas crisis de pareja. Entonces, por eso es tan importante que no hagamos negación sobre la enfermedad, la conozcamos, nos pongamos en manos de expertos. Yo aquí también hago un llamado a los diferentes líderes religiosos a que tienen que formarse en estos temas, porque por equivocación muchas veces ellos son los responsables de que muchos pacientes se retiren de los tratamientos médicos y de los tratamientos psicológicos, justificando que la persona para recuperarse solamente necesita de la dimensión espiritual, y hoy sabemos que por supuesto el ser humano es mente, cuerpo y espíritu, y las tres dimensiones necesitan intervención, en particular en un trastorno tan severo como el bipolar y todas las cantidades de dificultades que presenta para la vida de quien lo padece. Este tema que ha tratado la doctora Locarno es extremadamente importante, y creo que los líderes religiosos o aún los médicos que practican determinadas especialidades o enfoques terapéuticos caen también en el fundamentalismo. Por ejemplo, los naturópatas o los homeópatas a veces Sí. creen que ellos solo pueden tratar el trastorno. Los místicos o religiosos creen que basta con el exorcismo y con la imposición de manos para que los pacientes se curen, para que la enfermedad remita por completo. Y de esta manera lo que hacen es reforzar la negación de los pacientes. Como los pacientes quieren escuchar esto, quieren escuchar a alguien de valor que reafirme sus convicciones, con frecuencia suspenden el medicamento por recomendación de estas personas, y lo que se produce es una recaída. Y las recaídas tienen el grave riesgo de que cada vez son más frecuentes y más severas cuando los pacientes no se controlan la enfermedad. Claro. Sobre todo, doctor Patricio, doctora Luz Marina, en el programa anterior que estuvo Alberto Guzmán conversando, el presidente de la Asociación Colombiana Bipolar, de Pacientes Bipolares, indicaba primero la aceptación, que eso es importantísimo, y segundo, la medicación. Él indicaba que era importante seguir Total. al pie de la letra, como lo indica el profesional, acudir al médico psiquiatra y, por supuesto, tratamiento psicológico, y la parte espiritual que usted indica, doctora Luz Marina, y que también hace mención el doctor Patricio, que si bien puede ser
un catalizador para facilitar la recuperación, no es absolutamente para que sea tratada así solamente. Ese es el punto que hay Así que es. hacer insistencia. Hay que entender, uno, hay que conocer la enfermedad, ¿sí? Y hay que documentarse sobre ella. Y por favor, tampoco vamos a acudir a las guías, a las pseudoguías que aparecen en la internet. Hay que documentarse con estudios serios, ¿sí? Con gente experta en esta temática, precisamente para formarse y que esa información nos sirva precisamente para tener mejor calidad de vida y evitar las recaídas, como decía en un principio. La educación sobre el tema, sobre la temática bipolar, permite entender que es un trastorno médico y por lo tanto aceptar la medicación, que es fundamental a la hora de la recuperación. A mi consulta llega mucha gente diciéndome, doctora, yo quiero que usted tratarme con usted nada más, pero yo no quiero medicinas, ¿sí? No quiero que me sigan intoxicando con medicina. Entonces ahí es cuando comienza la labor de explicarle a los pacientes que necesitamos la intervención del médico psiquiatra como guía para poder lograr una recuperación. Aquí hago un llamado a mis colegas, los psicólogos, terapeutas. Yo sé que hay a veces muchas dificultades con el tema del mercado de pacientes, pero no podemos faltar a lo que las guías clínicas que nos indican la Organización Mundial de la Salud dicen sobre el trastorno. Así que no podemos hacer promesas a los pacientes que no vamos a cumplir, promesas que solo con psicoterapia doc o con yoga o solamente yendo a la religión que cada uno profesa o con gotas homeopáticas vamos a solucionar un trastorno como este que es tan difícil y que afecta no solamente la vida del paciente, la pone hasta en peligro, porque sabemos que cuando están en episodios de manía tiene un comportamiento temerario, es una persona irritable, explosiva, impulsiva, que busca peleas, que las compra, ¿sí? Y cuando están en los episodios depresivos severos, hay las apariciones de los intentos suicidas, ¿sí? Y entonces es un tema serio y que quien se dedique a tratar este tipo de pacientes debe tener una formación seria, una formación acertada sobre la temática. Indudablemente, porque la aparición del trastorno no depende de la voluntad de la persona. Cuando se producen las alteraciones neurobioquímicas que determinan la aparición de los síntomas, la persona no tiene ningún control sobre sus procesos mentales y actúa de una manera estereotipada. Los pacientes se comportan de manera igual, ya sean chinos, japoneses, franceses, argentinos, canadienses, etc. La expresión clínica del trastorno es igual en todas partes, lo cual indica que es un trastorno neurobiológico y no simplemente una expresión cultural o un engendro de la sociedad, como dicen algunos antipsiquiatras. Sí. Y las consecuencias pueden ser graves en cuanto a lo que nos recomendaba la doctora Locarno. Por ejemplo, cualquiera, por muy santo que sea, se desinhibe totalmente y si la manía es irritable, es manía con predominio de irritabilidad, se vuelve agresivo y violento. Y si predomina la euforia y la disposición a establecer relaciones con el otro, hay mucha expansividad, un síntoma que se llama la expansividad, la pérdida de los límites del yo, y por santas que sean las personas, por santas que sean los religiosos o las religiosas, se levantan la sotana y se abren la bragueta. Total, así es. Es cuando aparece la promiscuidad, las enfermedades de transmisión sexual que terminan alcanzando al cónyuge, ¿sí? Prácticas inusuales, es donde aparece también el abuso de alcohol y drogas. También acaban con las finanzas del hogar, ¿sí? Entonces, para alguien bipolar que está en este episodio de manía, tiene la plata del arriendo, la plata de los servicios y va y se compra una mesa de billar, ¿sí? Bueno, Porque él fíjese, necesita una mesa de billar, pero no sabe dónde colocarla, fíjese ¿sí? todos estos aspectos que estamos analizando, gracias al doctor Patricio, a la doctora Luz Marina, lo hacen de manera tan entendible que concluimos en esta primera sección, esta primera parte. Ojo que deben seguir las guías clínicas de la Organización Mundial de la Salud. Y por favor, Internet, pues bueno, puede que oriente, pero no es el médico tratante. Así que por favor,
Seguimos en Salud Mental Positiva y CTV nos estamos viendo. Seguimos en Salud Mental Positiva con el tema que es muy interesante, muy importante, el tema del trastorno bipolar, con la doctora Luz Marina Locarno, máster en Psicología Clínica, vicepresidente nacional de la Asociación contra la Depresión y el Pánico, ASODEP. Doctora Luz Marina, ahorita estaba hablando pues, de ya detalles muy puntuales y en particular de esa, digamos, la forma de cómo reaccionan hasta el suicidio que puede llevarse si no se controla apropiadamente. Y lo que decíamos ahorita de las guías clínicas de la Organización Mundial de la Salud, que es importante. Sí, conocerlas. De hecho, uno entrega guías a la familia del paciente y al paciente para la comprensión de la enfermedad. Y bueno, importante mantener, decía al comienzo del programa, la estabilidad con su médico psiquiatra. No puede estar cambiando de psiquiatra constantemente porque al no tener estabilidad en la medicación y al no tener la observación constante de su médico psiquiatra que tiene que analizarlo cada persona, aunque el trastorno, podemos haber dos personas con el mismo trastorno, con el trastorno bipolar, pero la medicación es distinta para cada caso. Cada persona tiene unas necesidades farmacológicas diferentes, pero su psiquiatra, su médico psiquiatra solo lo va a descubrir si usted le permite continuidad en el tiempo. ¿Sí? Él va a elaborar con el tiempo y dependiendo de su evolución, la evolución de los síntomas, su médico psiquiatra va a encontrar la receta exacta y precisa para usted, la que le va a permitir trabajar, la que le va a permitir estudiar, la que le va a permitir socializar, la que le va a permitir tener una vida de familia estable. Hay personas que creen que por tener este trastorno no van a poder tener familia, no van a poder estudiar, no van a poder trabajar. Yo les quiero decir algo con esta frase. Los bipolares son los constructores del mundo. Sí, porque los grandes inventos, las grandes obras de arte, adivine de quiénes son, doctor. Por supuesto que de Son muchos pacientes bipolares. bipolares, especialmente también aún en el campo de la literatura. Creativos, ingeniosos, aguerridos como en el sector de la parte comercial, como en la parte comercial, increíbles jefes de directores comerciales, publicistas, creativos, artistas, cantantes, actores. Una maravilla. Son realmente, uno los encuentra en Hollywood. Hay muchísimos de los muy conocidos, reconocidos, que han recibido Óscares, tienen esta patología. Entonces, bueno, no todo es malo en el trastorno bipolar. Si la persona lo conoce, le da manejo y promueve esa capacidad ilimitada que tiene el cerebro de un bipolar, le puede servir para su parte productiva. Son hacedores de dinero, pero así también se lo gastan en los episodios maníacos. Así se lo gastan en los episodios. Esta afirmación es extremadamente importante. Resalta la doctora Locarno la parte positiva del trastorno bipolar, sí lo hay. para que el paciente no sufra deterioro de su autoestima, para que no se desprecie a sí mismo, para que la familia le reconozca el valor que tiene, porque la creatividad es extraordinaria. Hay una médica norteamericana que primero estudió literatura y posteriormente se dedicó a estudiar la creatividad y el cerebro en los pacientes psiquiátricos, Nancy Andreasen. Okay, La doctora Nancy Andreasen tiene una extraordinaria literatura sobre el tema, mucha producción bibliográfica sobre este tema de cerebro y creatividad, porque ese es un aspecto interesante que valdría la pena que examináramos en algún otro momento. Claro, y la psicoeducación tiene ese propósito, la asistencia a tu psicólogo, a tu psicoterapeuta, porque también vamos a trabajar tu estructura de personalidad, vamos a trabajar tu autoestima, tu toma de decisiones, elaboración de un proyecto de vida, manejo del estrés, promoción de estilo de vida saludable. El bipolar tiene que entender, igual que el diabético, por ejemplo, que no puede consumir alcohol, que no puede consumir bebidas negras, que no puede tomar energizantes, que no puede fumar,
que no debe trasnocharse porque el sueño es sagrado para mantener la salud en alguien con trastorno bipolar y en todos nosotros, porque el sueño es importantísimo para mantener nuestra salud mental, pero en particular en el trastorno bipolar, de hecho uno de los síntomas que nos dicen que se viene una crisis o un episodio es precisamente cuando el paciente bipolar deja de dormir. Claro, claro, y es que el insomnio es un síntoma general que podemos especificar mucho haciendo un análisis semiológico del mismo a través de la entrevista clínica. El insomnio inicial o el insomnio de continuación o el despertar precoz en la mañana pueden analizarse desde el punto de vista clínico a través de una entrevista y encontrarle la solución adecuada. El insomnio es premonitorio de algún tipo de trastorno o de desorden en el eje hipotálamo pituitario adrenal, y esto generalmente precede a la aparición de muchos trastornos, de muchísimos trastornos. Y por eso es importante cuidar, ¿sí? Hacer promoción de la higiene de sueño. Y en el bipolar hay que trabajar muchísimo el tema de higiene del sueño, porque él debe cuidar sus horas de descanso, ¿sí? Y debe cuidar, tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio frecuente. Eso es lo que trabajamos precisamente en la psicoeducación para el paciente bipolar y con la familia, por supuesto, para que comprendan de qué se trata la enfermedad, no estigmaticen, no rechacen al paciente, lo integren y sobre todo, hay una cosita importante que debe tener en cuenta la familia de un paciente bipolar, que es hereditaria. Y entonces todos los miembros de la familia sí nos interesa el tema porque no sabemos en qué momento, doctor, aparece otro miembro con estos mismos síntomas. Y si tenemos Doctora, manejo de la enfermedad, podemos ayudar rápidamente a otro miembro de la familia. precisamente la inquietud va para allá. Ujú. En la familia es donde debe encontrarse pues la mayor receptividad y la mejor forma de atender, de procurar cuidar a los que tienen trastorno bipolar. Pero ¿desde qué momento? Por ahí estábamos leyendo y decía que entre los 15 y 25 años es cuando más se da y se muestra este tipo de afectación. ¿En los niños se puede identificar? Sí, hoy tenemos desde muy temprana edad en la niñez, podemos ver los primeros síntomas que muchas veces, ojo, son confundidos los niños con este diagnóstico bipolar, son confundidos con los niños con TDAH. Con Sí, TDAH, son mal diagnosticados con TDAH. Bueno, es trastorno de importante. déficit de La atención atención, con hiperactividad. hiperactividad. Exacto, que ya lo trabajamos en un programa anterior, por cierto, extraordinario y que vamos a seguir trabajando porque estamos en esto de los mitos y realidades de todo este tema de salud mental, pero en particular con esto del tratamiento y de la prevención de cómo atender a las niñas y a los niños. Teníamos un caso que también comentábamos de Tomás Alva Edison, que en el colegio lo rechazan y resulta que la mamá pues se encargó de educarlo. Insistimos, el papel de la familia es fundamental para atender muy bien a este y a todo tipo de pacientes. Claro, en Tomás Edison teníamos presente un trastorno del aprendizaje, pero con educación personalizada y con pedagogía creativa, pues obviamente él pudo salir adelante y así tenemos muchos niños. Pero sí, eso es un tema bien interesante. Extraordinario, bueno, La educación inclusiva. una vez más llegamos al final, concluimos en este programa Salud Mental Positiva. Vamos a continuar toda esta temática muy importante, doctor Patricio, vamos a seguir, sabemos que tiene mucho que comentar. Pero un mensaje final que es importantísimo. No hay que perder las esperanzas. No hay que pensar que los trastornos mentales en general son una condena eterna o que no No, ya pueden no. tratarse y curarse. Eso pertenece al pasado, pero sin embargo, Ya no. la gente sigue evaluando la realidad actual con las visiones y los atavismos del pasado, los cuales hay que superar. Y tengamos en cuenta todas estas pautas que nos ha indicado también la doctora Luz Marina Locarno, las guías clínicas que manda la Organización Mundial de la Salud, así como estar pendiente, aceptar la situación, la espiritualidad y la integración en la familia. Continuamos en Salud Mental Positiva más adelante. CTV nos estamos viendo.